Sí, que hemos organizado, pues tan juntamente con nuestro pastor Monseñor Giovanni Sefai, con este motivo de la fiesta de San José y el año dedicado a San José, recordando con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En este primer día de ponencia vamos a presentar al padre Fernando Irineo Samaniego Orellana, quien es amigo nuestro, un sacerdote muy conocido, que trabajó entre nosotros en la prelatura antes, en la prelatura de Juli. Todos lo conocemos, bueno, por los que son por lo menos de esta zona, de la región de Puno, conocemos. Voy a hacer un poquito su currículum, a hacerlos conocer al padre Fernando Samaniego Orellana, quien nos va a dar el tema para este primer día con motivo a la fiesta de San José y año de San José dedicado este año. Voy a presentarlo al padre Fernando, valga la redundancia, quien en sus estudios académicos es licenciado en educación, licenciado en periodismo, hizo estudios de maestría, psicopedagogía, doctor en Sagrada Teología Sistemática. En cuanto a labores educativos, él fue director del Colegio Seminario Mayor Nuestra Señora del Valle de Cañete. También es director del Instituto Superior Pedagógico Privado San José, director del Instituto Superior Pedagógico Público San José María Escrivá Cañete, director del Instituto Superior Pedagógico Santa Rosa de Huancavelica, y hasta hace unos años también director de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Juli. En cuanto como formador en seminarios, fue director general del Seminario Mayor San José de la Prelatura de Yauyos Cañete, Huarochirí, vicerrector del Seminario Mayor Nuestra Señora de la Evangelización de la Diócesis de Huancavelica, rector del Seminario Mayor Nuestra Señora de Guadalupe de la Prelatura de Juli. En cuanto a los cargos pastorales principales, fue vicario general de la Prelatura de Juli entre los años 2010 hasta el año 2018. También vicario episcopal de religiosas de la Prelatura de Yauyos de 1996-2003 y en la actualidad sigue siendo como vicario episcopal de religiosas de la Prelatura de Yauyos. Presidente de la Comisión Prelaticia de Comunicación de la Prelatura de Yauyos entre los años 2000-2003 y actualmente también es presidente de esta comisión. Bien, esto es el currículum del doctor presbítero Fernando Irineo Samaniego Orellana. Vamos a presentarlos entonces a continuación con esta charla que nos va a dedicar la fe y obediencia de... Bien, entonces vamos a hablar, nos ha ayudado muchísimo esta carta del Papa Patris Corde para actualizar
la figura de San José. Seguramente en estos días van a hablar muchísimo sobre esos temas. Yo quiero detenerme justamente en lo que he puesto ahí, el pasaje que es de San Mateo, capítulo 1, donde se narra un poco diríamos, la concepción de Jesús, ¿no? La generación de Jesús fue de esta manera. Su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto o en privado, ¿no? Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y como todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel y acogió a la Virgen, y sin haberla conocido, ella concibió y lo llamó Jesús, ¿no? Tal como le había dicho el ángel. Esto es muy importante, la actitud inicial de José. Aquí quiero yo detenerme, sobre todo para que esta charla sea más bien algo espiritual, algo ascético que nos pueda ayudar a analizar desde ese punto de vista este pasaje, ¿no? De San Juan capítulo 1. San Mateo. Hay mucho, José está unido a la Virgen María en matrimonio. El matrimonio, había dos partes del matrimonio. Uno es el desposorio y después el matrimonio propiamente dicho, pero ambos tenían valor jurídico. 6 meses antes se desposaban y después 6 meses después llevaban a la mujer a su casa y para cohabitar, para convivir. Y en ese lapso que todavía no vivían juntos, resulta que la Virgen recibe el anuncio del ángel. Luego, todo ese proceso, ¿no? que leemos en Lucas, ¿no? En el capítulo 1 de San Lucas. La anunciación. Una vez que ella acepta al ángel que va a ser madre de Dios, el ángel, en el momento en que le dice por qué, o sea, cuál es el motivo, mejor dicho, le da como un ejemplo de que para Dios nada es imposible. Dice: ahí está tu pariente Isabel, que ha concebido y hasta 6 meses la criaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Entonces la Virgen da esa respuesta contundente, dice: Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero como había anunciado la Virgen, el ángel, que la Virgen, bueno, ya se encinta, inmediatamente había anunciado que Isabel también estaba encinta. Ella, sin que el ángel se lo pidiese, simplemente su razonamiento y su deseo de servir le lleva inmediatamente cum festinatione, rápidamente tomar la primera caravana e ir a atender a su prima. Pasado 3 o 4 meses, regresa y es José cuando lo ve encinta. Se nota. Y entonces, eso es lo que dice, ¿no? Que si hubiese vivido juntos, resulta que ella
estaba esperando un hijo del Espíritu Santo, pero José no sabía. Que uno podría reflexionar a muchas cosas ahí, ¿no? La Virgen, ¿por qué no se lo dice a José? Se calla, porque Dios tiene sus caminos, ¿no? Y guardó la discreción, porque el ángel no le había hablado sobre Isabel, pero no había hablado sobre José. Entonces, es ahí cuando analizamos psicológicamente la actitud de José. José debe haber quedado pues sumergido en un estado emocional fortísimo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque se da cuenta que la Virgen está encinta y él no ha vivido con él. Entonces, un hombre que se dice en la Sagrada Escritura que es hombre justo, y justo significa ser santo, por su categoría humana, tenía una gran riqueza de sentimientos, pero al mismo tiempo un equilibrio emocional, ¿no? Y esto, pues, era muy conmovedor porque en aquellos días San José estaba con un dolor muy grande en su corazón. Y, y podemos decir que su cabeza pensaba, ¿cómo es posible? Y su corazón pedía explicaciones a su mente, a su cabeza, y no encontraba la explicación del misterio. Pero dale nomás, por favor. Y al no cierren los micrófonos, ¿ya? Y desde el habilitador pueden cerrar los micrófonos. ¿Ya? Entonces, en ese estado, su corazón, como decíamos, debía pedir muchas explicaciones a su cabeza, pero no había solución al misterio. No encontraba. Pero entonces tenía que actuar. Y tenía que actuar y se presentaban dos realidades. Como aquel no era su hijo, entonces no podía recibirla, porque ya faltaba pocos días para que le reciba en su casa. Pero al mismo tiempo tenía obligación de ir a la autoridad competente para decir, yo no le voy a recibir porque ese hijo no es mío. Pero él no hace ninguna de las dos cosas, en el sentido de que no lo puede recibir porque cumple la ley de Dios, así estaba establecido por la ley. Pero al mismo tiempo, José tampoco quiere entregarle, porque si no, ¿qué iba a pasar? La Virgen iba a ser considerada pues como adúltera, ¿no? Y por lo tanto había el peligro de que lo lapiden, lo difamen, lo calumnien. Y entonces no podía hacer eso. Pero tampoco podía recibirlo. Entonces por eso es que su corazón estaba inquieto y no sabía qué hacer. Y José permaneció como un hombre justo, un hombre prudente, equilibrado. Empezó a pensar. Pero de todas maneras tiene que tomar una decisión. Y lo hace con el control perfecto de sus sentimientos. Podemos decir que José no pierde la cabeza. Es un ejemplo para nosotros, ¿eh? Para cada uno de nosotros. Por eso que cuando meditemos a San José, ¿no? Hay que pensar siempre que es un ejemplo para los cristianos. No pierde la cabeza, no actúa por prejuicios, bajo el influjo de la emoción, ¿no? No es mi hijo, por lo tanto yo me siento dolido, me siento mal y como ofendido y por lo tanto se me revela el interior y voy y lo acuso para que lo condenen. No hace eso. No se deja llevar por la emoción. No hace tragedias, ¿no? Y no consulta a nadie, simplemente considera los hechos, tiene en cuenta los varios aspectos de la ley, que los conoce muy bien. Los pondera todos los factores, pero no decide precipitadamente, sino deja que pasen unos días. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que vivir como José en la virtud de la prudencia, ¿no? La actitud prudente de José. La prudencia significa ser tardos para decidir y prontos para obrar.
hay que saber consultar muchas cosas en nuestra vida para acertar. Por eso José actúa con toda justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede recibir. Eso dice la ley. Eso es el justo vive de vivir, de cumplir la ley. Pero también con amor, porque por amor sabe que la Virgen es inocente, no sabe cómo demostrarlo. Entonces actúa con justicia, no lo recibe, pero no lo condena y no lo lleva al Sanedrín, no lo lleva al templo, a la sinagoga o a los maestros para que lo puedan condenar. No quiso denunciarla. Entonces, más tarde, llega a una decisión. Decide repudiarla en secreto o en privado. ¿Qué quiere decir eso? Me pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate tú que San José a las 3 de la mañana agarra sus cosas y de pronto desaparece, ¿no? Y al día siguiente, cuando ya se van a casar, cuando ya van a llevar a la Virgen a la casa de José, José no está, desapareció, se hizo humo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ¿quién tiene la culpa? ¿Quién queda mal? José queda, un hombre maldito que se le abandonó a la mujer, no quiso saber nada, hizo un hijo y se fue. Y entonces toda la culpa recae sobre José y la fama de la Virgen queda limpia. Estaba dispuesto a hacer eso. Eso significa repudiar en secreto, irse, abandonarle y la culpa recaía sobre él. Ese era el amor que el Señor, que José tenía a la Virgen María, ¿no? Prudente reflexión para asegurarse, para ponerlo en práctica, que es también, ¿no? Pero aún así, José no actuó inmediatamente, ¿no? Siguió unos pasos, unos días todavía. Ya había decidido, pero no quería actuar. Había un momento en que ya estaba decidido, pero como que daba tiempo, ¿no? José es un hombre de fe, José es un hombre santo, un hombre prudente, justo, y actúa con toda justicia, con todo amor con la Virgen. Y como te decía, ahí está la santidad de José. José decide quedar mal, él, antes que la Virgen sea difamada, calumniada, lapidada. Es una grandeza de ánimo que la que tiene San José, que hay que admirar e imitar, ¿no? Está dispuesto a quedar él muy mal, a sacrificarse, a sacrificar el amor que tenía la Virgen para que ella no sea condenada. Yo diría que aquí podemos ir sacando algunos propósitos para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, ¿no? Que jamás nosotros, el ejemplo de José, jamás hagamos recaer las culpas personales en otros, jamás busquemos chivos expiatorios, jamás tiremos la piedra y escondamos la mano, y jamás volquemos la hiel de nuestra amargura, de nuestro fracaso, ¿no?, en los demás. Aprendemos a pechar nuestras propias responsabilidades. No estemos como Pilato, ¿no? Y eso no se lavó las manos José, sino él mismo asumió esa realidad. Y la decisión final, ¿no?, que, o sea, el irse, estaba a punto de tomar. Lógicamente era difícil encontrar un solo fallo en ese razonamiento de silogismo categórico, hipotético que hizo José, ¿no? ¿No? Medio de estado. Ese niño y la Virgen tengan una vida digna y no sean maltratados, ¿no? Pero un razonamiento correcto, ¿no? Y sin embargo, ese razonamiento no será definitivo, no valdrá. El camino a seguir, comprenderá un poco más tarde, no era repudiar a la Virgen, sino recibir a la Virgen. Eso también es importante, ¿no? Por eso pienso yo que hay un dato vital
es importantísimo. Es decir, José no podía realmente llegar a la conclusión de recibir a la Virgen. Todo su razonamiento era para repudiarla en secreto, y sin embargo, al final llega a una conclusión distinta. Pero su razonamiento humano llegó a la conclusión de repudiarla. ¿Pero por qué? Porque le faltó un dato vital que solo Dios conocía, que solo la Virgen conocía y que José no conocía. Su esquema mental era perfecto. Tenía visión sobrenatural porque quería cumplir la ley de Dios, la dada por Moisés. Por tanto, sí tenía visión sobrenatural, visión de fe. Y sin embargo, aún teniendo una visión humana correcta, una visión de fe, ¿no? En la práctica iba a cometer un tremendo desatino. No iba a cumplir el plan de Dios, porque el plan de Dios no era que él repudie a la Virgen, sino que lo reciba. Y entonces iba a dar un paso en falso, a pesar de que razonó sin faltas. ¿Por qué? Porque faltaba el dato vital, que ese hijo esperado de María era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese es el dato vital que no tenía José. Y cuando se entera de eso, cambia definitivamente su actuación. ¿Qué puede suceder en nuestra vida? Este ejemplo de José también es ejemplo para nuestra vida. Nosotros tenemos vocación a la santidad, ¿no? Jesucristo dijo, sean perfectos como el Padre es perfecto. Tanto esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, decía San Pablo. Sean santos como yo soy santo, dice en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es la vocación de todo ser humano, especialmente el cristiano. Pero para llegar a esa santidad, que es como una cumbre, hay diferentes caminos, ¿no? Como cuando ustedes van, imagínate en Huancané, ¿no? Hay cuantas cruces que están así en lo alto. Y muchas veces un cerro, para subir un cerro no se sube solo por un camino, sino por 2, 3, 4, 5 caminos, por delante, por los costados, por atrás. Pero al final se llega a la misma cumbre. Es el cristiano tiene vocación sacerdotal, vocación religiosa, vocación laical, vocación de celibato apostólico como laico, vocación en matrimonio, vocación profesional. Cada caminante sigue su camino, pero para llegar a la santidad. Por lo tanto, un dato vital fundamental en nuestra vida es que nosotros tenemos vocación, llamada de Dios. En el camino, cada uno tiene que descubrir por dónde le llama a Dios, qué camino le llama a Dios, y ser fiel. Y es definitivo. Y si a muchos les ha llamado camino al matrimonio, a otros les ha llamado camino al sacerdocio, uno no puede tener una actitud mediocre, una actitud, diríamos, tibia, ¿no? Dice la Escritura que ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, porque tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, es la actitud de conocer ese dato vital que transformó la vida de José. José iba a cometer el peor error de su vida, ¿no? Si hubiera ido abandonando a la Virgen y no hubiera vivido, no hubiera cumplido su vocación de ser el padre de familia, el proteger aquí en la tierra a la Virgen María y a José, a Jesús, y a ser el maestro en lo humano y en darle cultura humana a su hijo, a Jesús. Una misión muy grande de ser el custodio de la Sagrada Familia en la tierra. Entonces, esa era su misión. Y iba a cometer el peor error. ¿Por qué? Porque ese dato ya no lo sabía. Pero oró, ¿no? Estuvo seguramente muy cerca de Dios. Y el Señor al final no nos abandona, no abandonó a José y le dio ese dato vital que es que ese es el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo duró esa incertidumbre? Uno no sabe, porque es lacónica lo que dice la Sagrada Escritura. Pero como en la vida de cada hombre, Dios se hizo oír y José tuvo la verdad completa y con la verdad la serenidad y la alegría. Así es, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor nos ha llamado
a un camino concreto de servir a Dios en la iglesia, ¿no? Y en el lugar donde nos han llamado, en el cuerpo místico de Cristo, a ser de cabeza, de riñón, de pulmón, de corazón, de pie, de mano, donde nos ha llamado el Señor. Esa es la auténtica vocación, ¿no? Por eso que siempre cuando descubramos ese dato vital, ese es el Hijo de Dios, como José, nosotros que tenemos vocación, entonces tendrá la alegría, la verdad, completa, y con ella la serenidad, la alegría. José acierta en su decisión solo cuando tiene en cuenta la parte que Dios está jugando en su vida. Él ha sido llamado desde toda eternidad para ser el custodio de Jesús, el protector de la Virgen María. Por eso que es importante en nuestra vida contar con los planes de Dios, que tienen lugar repetidamente en nuestra vida, como hizo a José, pues un hombre de criterio, ¿no? Y un hombre obediente, ¿no? Dios sabe que tomar decisiones y obedecer no es fácil, le costó muchísimo a José, ¿no? Pero hay dificultades. A José las dificultades, por ejemplo, fueron internas porque quería cumplir la ley, ¿no? En su corazón. Externas también. El silencio de la Virgen era, ¿no? Pero él no lo reprochó, no le dijo nada. Simplemente esperó que Dios se manifestara. También en nuestra vida, pues obedecer no es fácil, ¿no? Hay tantas dificultades externas, no tenemos medios materiales, estamos enfermos, hay obstáculos de la gente, tantas cosas, ¿no? O también tenemos obstáculos internos, ¿no? Egoísmo, soberbia, envidia, la misma sensualidad que nos tira para abajo. Y sin embargo, Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, Él está con nosotros, ¿no? Y José cuenta con Dios, ¿no? Dios siempre toma parte en la vida, en la drama del ser humano. José estaba triste, angustiado, pero Dios está jugando un papel importante en su vida. Es de ese modo, José, estando así pensativo, con esa decisión interna, luchando por no abandonar a la Virgen, pero al mismo tiempo queriendo ser justo, es un drama, pues. Pero también eso es parte de la vida. ¿Por qué? Porque con eso se aprende, con eso se experimenta. José con eso valoró mejor a la Virgen, valoró mejor a Jesús. Está Dios personalmente interesado en cada papel y en cada escena. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere que libremente la tengamos en cuenta. Como José, ¿no? Poco a poco se va dando cuenta del plan que Dios tenía de él. Nada de lo que decimos y él es indiferente, ¿no? Él tiene un plan para nosotros, para nuestra felicidad, ¿no? Conoce bien nuestro corazón. Y bien, otro punto que también quisiera un poco subrayar es, José contó con la intervención del ángel, ¿no? El mensajero de Dios. Y ese le dio tranquilidad, le dio paz, ¿no? Nosotros también tenemos un ángel de la guarda, un ángel custodio, que muchas veces es el gran olvidado, ¿no? ¿No? Pero está puesto por Dios para guiarnos y orientarnos en nuestra vida, de todos, ¿no? Y los sacerdotes además tienen un arcángel ministerial. Entonces la presencia del ángel fue importante en la vida de José. Igual también tiene que ser importante en la vida nuestra, ¿no? Ese ángel le dio tranquilidad. Ahora uno puede decir, y yo quiero sacar consecuencias de todo esto, ¿no? Ah, pero José tuvo al ángel, ¿no? Le dijo, acepta al niño porque él viene del Espíritu Santo. Vete a Belén, vete a Egipto, vuelve a Belén, vuelve a Nazaret, así cualquiera, ¿no? Uno puede añorar, pues, el mensaje del ángel, ¿no? Y sin embargo, nosotros, y que nunca, aquí y ahora, tenemos el mensaje personal de Dios
que muere en la cruz y resucita por nosotros. ¿No? El mensaje de Dios que está en medio de nosotros, está en la Eucaristía, ¿no? El Jesús que nos muestra sus llagas. Jesús está, no hace falta extrañar el ángel, porque el Señor está en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, en toda esa sabiduría acumulada por los siglos, en los documentos pontificios, ¿no? El Señor está presente, diríamos, eh, en, en nuestro director espiritual, en nuestro confesor, en la voz de nuestra conciencia, que es la voz de Dios, y también en los signos de los tiempos. Es decir, eh, tenemos tantos medios, ¿no? No hay que extrañar tanto la presencia como física del ángel, ¿no? Y bueno, para ir como terminando, quisiera explicar un poco estas conclusiones que había puesto acá. Primero, que José es un hombre justo, es decir, un hombre santo, ¿no? Y, y, y José es un modelo también de santidad, santidad en la vida ordinaria, aceptando siempre la voluntad del Señor. Y te decía santo y obediente, porque yo me imagino a José, no me imagino a José refunfuñando, contradiciendo a Dios, ¿no? Cuando el ángel le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes quiere matarlo. Él se podría revelar, no es tu hijo, no es él tu hijo, no es omnipotente, no es la segunda persona de la Trinidad. Tú no eres omnipotente, ¿por qué no lo cuidas tú? ¿Por qué yo tengo que caminar días enteros en medio del desierto con hambre, con sed y estar en un país extranjero? Y no, él no piensa así. Él no pone condiciones. Él obedece con alegría, porque sabe que ese es su papel. Esa es la misión que Dios le ha dado. Es decir, nosotros tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás. Como José, ¿no? Es importante. Y también decíamos que él actuó con toda justicia y con todo amor. Pero no acertó en su primera decisión porque no tenía ese dato vital que hemos dicho que aquel era hijo de Dios. Y eso cambia. Y eso cambió definitivamente y su vocación hasta el final, hasta el último momento. Estuvo con la Sagrada Familia, dando ejemplo, yendo por delante, en lo humano, ayudándoles económicamente a sacar adelante a los hijos y también formando a Jesús. Esa era su misión. Igual también nosotros, todos, sacerdotes, religiosos, laicos, ¿no? Cada uno en el lugar donde está. Santificarse es cumplir el deber de cada momento por amor a Dios. José también tiene que convertirse. Eso también yo quería subrayar este tema, porque yo leía la vez pasada un libro donde hablaba de una doble conversión. La conversión, diríamos, radical, revolucionaria, total, 180 grados de San Pablo, ¿no? Perseguidor, odiador, asesino, y sin embargo se convierte y da su vida por Cristo, ¿no? Es una conversión total. Pero también José se tuvo que convertir. Dije, era hombre santo, pero ese hombre santo, ese hombre justo, también se convirtió, porque había decidido repudiar a la Virgen, pero finalmente recibió a la Virgen en su casa. ¿No? Cambió, como te decía, porque Dios le comunicó ese dato vital de que aquel era hijo de Dios y cuál era su misión en la tierra. Se convirtió, porque él iba a cometer un error sin querer, iba a cometer el tremendo error de abandonar a la Virgen, pero tuvo que convertirse, tuvo que dejar a un lado su razonamiento humano perfecto, pero se confió en ese mensaje del ángel, que es el mensaje de Dios. José es un hombre
de mucha fe, obediente a la voluntad de Dios, como decíamos, ¿no? En todo momento. José va a Belén, a Egipto, vuelve nuevamente a Belén, luego se va a Nazaret, ¿no? Le llamaban a Jesús le llamaban el hijo del carpintero, el hijo de José. José era el jefe de familia, ¿no? Cumplió con su misión de jefe de familia, sin quejarse, sin echar la culpa a Dios de sus cosas. José fue en lo humano el maestro de Jesús y aprendió Jesús su oficio. También le transmitió cultura, virtudes humanas, el modo de vivir, diríamos, su propia, del modo israelita, del modo hebreo de vivir, ¿no? De adorar a Dios en cuanto humano, ¿no? Ya sabemos que según la teología, pues Jesús tiene una triple conocimiento, ¿no? La visión beatífica, la visión, ciencia infusa y ciencia experimental. Y cuanto a ciencia experimental, todo lo que experimentó fue en la casa de Nazaret, en los 30 primeros años, por lo tanto de la Sagrada Familia, de José. José fue un papel importante en su vida. También es un ejemplo de los padres de familia, ¿no? Finalmente, pues José es maestro de vida espiritual, patrono de la buena muerte. Pidamos para que cuide también a toda familia cristiana. Bien, hasta aquí lo dejamos y de repente hay algunas preguntas. Bien. Bien. Ajá, sí. Bien, muchísimas gracias, padre Fernando. Le agradecemos su ponencia. Hemos tenido una serie de dificultades en vista de que nos ha compartido del obispado link y por ahí que no se ha podido hacer como pensábamos. Mil disculpas, padre Fernando, y a todos los participantes. Mucha gente mortificado se ha quedado, pero igual vamos a tener que retransmitirlo por Facebook. Esperamos mejorarlo para el día de mañana. No sé si tenemos de repente, padre Fernando, una consulta. No, No sé si... si logró ver el PowerPoint. Sí, perfectamente, padre, le hemos Ya. escuchado perfectamente. Más bien, lo que no hemos podido hacer es, bueno, compartir por Facebook y participantes se han limitado. Seguramente es porque, pues desde el obispado creo que no se pudo manejar como debe ser, pero para No, mañana vamos a claro. hacerlo de mejor manera. En todo caso, suplico a los participantes si tuvieran alguna pregunta al respecto de la ponencia del padre Fernando, lo pueden hacerlo, habiliten su micrófono y pueden hacer sus preguntas. Todavía tenemos habilitado algunos minutos más. Bueno, mientras algunos se van preparando, de repente, padre Fernando, ¿nos puede usted comentar un poquito sobre sobre esta encíclica? ¿Por qué, qué motiva al Papa para escribir la encíclica Patris Corde y cuál es el mensaje que transmite con esto para el pueblo de Dios? Sí. A ver, si ahí se lee la carta. Sí, ¿no? Sí. Ya, esta es la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco.
y es con motivo de los 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En el año, el Papa Pío IX, que es el Beato, ¿no? Beato Pío IX, fue que el 8 de diciembre de 1870 declaró como patrono de la Iglesia Católica. Y entonces, ahora cumplen pues en el año si fuera así, en 1920, en el 2020 eran 150 años, ¿no? El 8 de diciembre, justo el 8 de diciembre. Y por ese motivo, él hace esta carta. Y en esa carta, justamente las cosas que nosotros estábamos viendo, aparecen, ¿no? Como José es un humilde carpintero. Todo es una narración de la Biblia, ¿no? No aparece muchas cosas sobre San José, pero es suficiente como para poder meditar y poder hacer una teología maravillosa, ¿no? Ahí aparece que fue desposado con María, era un hombre justo, ¿no? En Mateo 1:19, siempre hacía la voluntad de Dios, como dijimos ahora, ¿no? Y a través de 4 sueños, el Señor le reveló su voluntad, ¿no? Y también después cómo fue de un largo viaje de Nazaret a Belén y vio nacer al niño en un pesebre, ¿no? Yo, justo que hace un año, justo antes que empiece la pandemia, estuve por Tierra Santa y estuve justamente en Belén, ¿no? ¿No? Es un sitio maravilloso. Está en la iglesia grande, una tipo basílica, pero abajo en el subsuelo se va entrando por un sitio así pequeñito donde nació Jesús, ¿no? Ahí dice, Verum carpatum est, aquí natum est, aquí nació el verbo, ¿no? Aquí nació Jesús Cristo natus est, y en Nazaret, en el lugar donde vivía la Virgen, dice que allí fue concebido, ¿no? El verbo carpatum est, el verbo se hizo carne, ¿no? Son los lugares inolvidables, y sí, pues, unos viajes que hacían a pie durante mucho tiempo, era largo, ¿no? Él fue testigo también de la adoración de los pastores, ¿no? Y de los magos. Los pastores representaban al pueblo de Israel y los magos a los pueblos paganos. Entonces ahí estaba presente como cabeza de familia, ¿no? Y entonces también estuvo presente en el templo. 40 días después fueron a presentar al niño, ¿no? La presentar al niño. Y ahí escuchó sorprendido la profecía de Simeón y de Ana, ¿no? La profetisa, ¿no? Y después ya fueron a vivir a un pequeño pueblo desconocido, ¿no? En la misma Sagrada Escritura se habla de que ningún profeta salió de Nazaret y no puede salir nada bueno. Y sin embargo, pues ahí Dios tiene sus caminos, ¿no? Tiene sus caminos. Ahí es un poco lo que dice el Papa, y luego va explicando en esta carta de que es pater familias, es padre de familia, ¿no? La misión del padre, la grandeza que consiste de San José es el hecho de que fue esposo de María y padre de Jesús, ¿no? Entró en el servicio de toda la economía de la encarnación. Eso, qué tal misión, ¿no? Maravillosa. Pero también siempre hemos dicho, ¿no? Que la grandeza de José nos ilumina también a nosotros para ser fieles como José en la vocación, ¿no? La vocación que tenemos cada uno. Por ejemplo, los esposos deberían fijarse mucho en la Sagrada Familia,
en José para pedirles que haya unidad, para que puedan cuidar a su familia como algo sagrado, como una misión que les da Dios en la tierra, ¿no? Y después también está el Padre de la ternura, porque él supo amar a Jesucristo, ¿no? Como un padre le enseñó a caminar, le tuvo entre sus brazos, ¿no? Y seguramente le besaría en las mejillas y le haría comer. ¿Cómo, no? ¿Con qué ternura lo haría José? ¿No? Es lo que se cumple en José, pues las palabras del Salmo, ¿no? 103. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen, ¿no? Y luego, pues, también como hemos dicho en la exposición, es padre en la obediencia, ¿no? Y Dios a través de los sueños, ¿no? A lo mejor a nosotros no hace falta que nos diga las cosas a través de los sueños, ¿no? Basta con que escuchemos a nuestra conciencia, escuchemos a nuestros mayores, escuchemos a nuestro obispo, escuchemos al Papa, ¿no? A quién es el Papa y el obispo, que debemos tener un amor afectivo y efectivo. Y en base a eso, ¿no? Porque la voluntad de Dios siempre se transmite a través de causas segundas, igual que a José también. Y también es padre de la acogida, ¿no? Él supo acoger a la Virgen, lo llevó a su casa. En fin, fue valiente para tomar decisiones. José, y una valentía creativa, porque para ir, ¿cómo habrá sacado adelante a la familia en Egipto, ¿no? Idioma distinto, nadie lo conocía, rápidamente se habrá hecho clientela, pues, ¿no? O sea, que él estaba dispuesto al trabajo, ¿no? Sí, creo que hay que meditar, hay que llevar la oración, y también porque José es trabajador, ¿no? Es, la vida de Jesús, los 30 años se realizó en Nazaret junto a José, José trabajador, ¿no? Es el patrono de los trabajadores también. Es el que llevaba el sustento de la familia, ¿no? Aprendió también, Jesús aprendió de José, aprendió a valorar el trabajo, a aprender la dignidad del trabajo, la alegría de lo que significa comer con el pan y con el fruto de su propio trabajo, ¿no? Eso, ese valorar maravillosamente el trabajo, ¿no? Ahora, también el Papa dice una cosa bien bonita que dice, él es padre en la sombra. ¿En qué sentido? Porque la figura de José, que es el padre de familia, el que manda ahí, sin embargo, pues, está como opacada por Jesús y por la Virgen, ¿no? A él no le interesaba tanto que lo alaben, que lo busquen, ¿no? Lo importante era que cumplir su misión, ¿no? Cumplir su misión. Entonces, nada, creo que ahí hay también una oración bonita que justo en estos días tendríamos que hacerla, ¿no? Al final el Papa pone una oración maravillosa pidiendo a José que nos guíe en el camino de la vida, ¿no? Y que nos conceda gracia, misericordia y valentía y que nos defienda de todo mal, sobre todo del mal de la pandemia y el mal también de la incredulidad y un poco todo este ambiente pues anticristiano que hay, ¿no? Así sea, don Percy. Bien, muchas gracias, Padre Fernando. No sé si invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono y hacer pregunta al Padre Fernando. Bueno, no sé, para terminar, Padre Fernando, no sé si a nuestros participantes podemos, bueno, allí ya tenemos a la profesora Lourdes. Adelante con su pregunta.
Ante todo, Monseñor, Padre Fernando, Padre Jessy, muy buenas noches y bueno, Padre Fernando, agradecerles, qué gusto verlo, Padrecito, con todo cariño. Yo le agradezco por su orientación que nos da de San José, ¿no? Terrenal de justicia aquí en la tierra, Padre. Y aquí desde Quisiliaca, Padre, saludamos toda la familia, todos los Pilar, y creo que como familia es un gran ejemplo San José, que esos valores que nos enseñan la humildad, con la fidelidad a la fe, hacen nosotros que reflexionemos y en todas las familias pongamos en práctica, Padre Fernando. Y bueno, Padre, un abrazo fuerte, que usted, donde está pensando en todos los profesores que somos nosotros, que ahora somos de la ODE Juan Carlos, y que también los siente en nuestro corazón. Usted siempre ha estado apoyándonos, dándonos orientaciones, y de verdad, Padre, es una ayuda. Muchísimas gracias, sobre todo a Monseñor y a usted, Padre, agradecer los sacerdotes que hacen posible de que por este medio que todavía recién estamos, por repente algunos docentes y personas también acomodándonos con las charlas virtuales, con las plataformas, ¿no? Es un poquito difícil, pero ya nos estamos habituando. Muchas gracias, Padre Fernando. Muchísimas gracias. Un abrazo, Padre Fernando. Bueno, muchas gracias por tus saludos y muchas oraciones, pues, ¿no? Nosotros hay que vivir lo que se llama la comunión de los santos, ¿no? La iglesia es como un cuerpo, ¿no? Y cada uno cumple su misión en el espacio y en el tiempo, en la iglesia. Y aunque uno esté lejos, pero siempre el corazón está en el lugar donde uno ha trabajado, ¿no? Quizás físicamente no está, pero sí encomendando, ofreciendo sacrificios, mortificaciones para que salga adelante la pastoral, el apostolado. Muy bien, muy bien. Bien, Gracias por todo. muchísimas gracias una vez más, Padre Fernando, quien nos ha dado este tema titulado La fe y la obediencia de San José. Estamos viviendo, hermanos, el año de San José. Dentro de unos días, pues celebraremos esta fiesta y en nuestra prelatura tendremos, Dios mediante, Monseñor Giovanni, las primeras ordenaciones sacerdotales, por lo cual tenemos que rezar, encomendar. San José, pues interceda, nos ilumine, más que todo a Monseñor Giovanni Cefay, para que esta nueva prelatura pueda ir encaminándose. La idea de estas ponencias es hacerlos vivir este ambiente de la fiesta y del año de San José. Una vez más, mil disculpas al Padre Fernando y a todos los participantes. Bueno, uno va aprendiendo de sus errores. Esperamos mejorarlo para el día de mañana. Quedará la ponencia nuestro obispo, Monseñor Giovanni Cefay. Esperamos mejorarlo. Mil disculpas a todas las personas que se han quedado, un montón de personas que nos han estado llamando, que no lograban entrar. Bueno, ya después enmendaremos. Padre Fernando, sabemos que su corazón está puesto en Huancané, en esta parte de la región de Puno. Lo apreciamos, lo queremos. Y aquí tiene muchos hijos espirituales, sacerdotes jóvenes que usted lo ha educado, se ha dado parte de su vida. Aquí hemos visto cada vez más envejeciéndose por estas almas, pero por eso lo queremos y así como usted nos tiene en su corazón, igual nosotros siempre lo tenemos presente. Cuando pase esta pandemia, la promesa está hecha, ¿verdad, Padre? Pues visitarnos a Huancané y recordar sus tiempos. Seguramente igual toda esta gente que ha
podido compartir este momento, cuántos han querido escucharle a usted. Igual lo vamos a compartirlo por Facebook y en cualquier momento, mejorado esta situación, pues haremos otras actividades. Una vez más, mil gracias, Padre Fernando, y un abrazo virtual desde Huancané. Bien, muchas gracias, Padre Percy, y a todos un saludo y una bendición. Hasta pronto. Hasta pronto, Padre. Muchas gracias. Gracias a todos los hermanos. Si no hay alguna o si tuvieran alguna participación, pueden aprovecharlo. También, pues por ahí de repente algún profesor, alguna religiosa, pues que si quieren compartir, hermanos, con el Padre Fernando. Simplemente activen su micrófono. Por lo que veo, ya se fueron a cenar o a dormir. Señor Giovanni, buenas noches. Padre Percy, buenas noches. Y Padre Fernando, buenas noches. Les saluda el profesor Walter Ticona. Padre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, Padre Fernando, el gusto ha sido nuevamente verle y la emoción ha sido muy grande porque siempre estuvimos acostumbrados a verle de cerca y de pronto ya no ya. Y era una emoción muy grande que se me entró ese rato hace una hora, pero estuvimos ahí siguiéndole todo lo que es todo el tema de San José. Qué grande reflexión que nos da para nuestra vida como padres y para poder llevar en familia a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestros familiares. Gracias, Padre, por la ponencia y saludos desde Taraco. Y también nos estuvo conectado, creo, el Padre Walter, también saludos de parte de él. Siempre trabajando y apoyando al Padre en la parroquia. Y gracias, Padre, un millón de gracias por sus palabras, Padre. Muy bien, muy bien. Te agradezco todos tus recuerdos y, bueno, cada uno, como decía, cumplir su misión en el lugar donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Es igual. Ustedes también. Muy bien. Si hay algún participante más que quiera hacer uso de palabras, si no, terminamos. Hermanos. Bien, por lo que veo, ya terminamos aquí. Mil gracias una vez más, Padre Fernando. Hasta cualquier momento. Le agradecemos su tiempito, su valioso tiempo, Padre. Seguramente, pues, muchas actividades que tiene que realizar. Seguramente en otro momento, Padre, pues le estaremos solicitando. Las gracias de parte de Monseñor Giovanni Cefay. Le agradece infinitamente por su valioso tiempo, por su sacrificio también en esta prelatura nueva, que esta debe considerarlo, Padre Fernando, como su segunda casa, y Monseñor está ansioso de verlo aquí en su casa. Reciba muchos saludos de parte de Monseñor Giovanni Cefay. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, Padre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mañana nos veremos 6:45 con Monseñor Giovanni Cefay. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, Padre Percy. Hasta el día de mañana, todos los padres y hermanos. Hasta otro momento, Padre Fernando. Padre Fernando, hasta Padre, luego. Muchas gracias. Ahí está Julio Parizaca. Ajá. Sí, pues, Padre. Buenas noches, Padre. Está bien ahí, ¿eh? Julio Parizaca, Sí, justo. Al pie del cañón. Sí, sí, Padre. Sí, pues ahí está. Sí, Padre. Muy bien.